Divino Dios, venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados primeramente y a pedirte que nos llenes esta vasija de tu Espíritu Santo para derramar en mi hermano Luis ese espíritu que él ya tiene, que lo vivifique, que lo llene, que por medio de él tú hables, Espíritu de Dios, para bendición de todos nosotros, con esa palabra poderosa que él trae, que con esa palabra, Señor, todos los que estemos aquí seamos redargullidos, seamos sanados, seamos liberados, seamos cambiados, Señor. Ayúdanos, Señor, a que así sea y que tu palabra que trae el hermano por medio de ti nos lleguen a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, Señor, y que no nada más se quede aquí, sino que nosotros la digamos a otras personas, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias porque está nuevamente aquí, Señor. Nuestros corazones se alegran de que nuevamente Él esté dando este estudio, porque tú le diste este ministerio, Señor, para que a través de él tú hables, Señor, para bendición de nosotros, con esa poderosa palabra que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por su vida. Úngelo con aceite fresco, que es tu Espíritu Santo en él, Señor, para bendición de cada uno de nosotros y de los que oigan este estudio, Señor. Gracias, gracias por su vida. Gracias por ese ministerio hermoso que tú le diste, Señor, para bendición de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermana Margarita. Bueno, amén, mucho gusto verlo, hermanito. La otra vez no pude estar porque fui al doctor, pero ahorita aquí estamos firmes. El jueves pasado quedamos con el capítulo 14, quedamos en el versículo en el 13. Ya del 13, entonces ahora voy a retomar yo del 13 en adelante, porque el otro día no alcancé a terminarlo porque comencé a agitar. ¿Ya? Pero ahora vamos a terminar el capítulo 14 y la próxima semana vamos a hacer el 13 que dice mi hermano Miguel Ángel, que no está grabado. ¿Ya, hermano? Que Dios las bendiga, que Dios venga a darnos sabiduría y entendimiento para poder continuar con este estudio. Entonces vamos a leer el versículo 13 y 14, ¿no es cierto?, donde dice que Moisés responde con gran valor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros es lo mismo, hermano, nosotros no tenemos que temer. Si nosotros estamos, ¿cierto?, en oración, si estamos estudiando la palabra, si estamos permanentemente con el Señor, no debemos temer. Dice, no temáis. En este punto Moisés no tenía idea, Moisés aquí, de cómo Dios los iba a salvar, hermano. Pero él le dice al pueblo: no temáis. ¿Ya? No sabía cómo Dios los ayudaría en esta situación. Lo único que sabía Moisés era que Dios ciertamente los ayudaría. Esa era la convicción, y la convicción que debemos tener todos, de que Dios ciertamente nos va a ayudar. Y en cierto modo Moisés sabía que estaba en una situación tan mala que Dios tenía que manifestarse, porque estaban frente al Mar Rojo y al otro lado tenían al ejército egipcio. Entonces no tenían otra salida más que el Mar Rojo, porque volver hacia atrás era para que fueran muertos o tomados prisioneros nuevamente por los egipcios, hermanos. Cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, es más probablemente que confiemos en Él. A veces son las pequeñas cosas, las cosas que pensamos que podemos hacer con nuestras propias fuerzas, las que nos desaniman.
no las cosas grandes que sabemos que Dios puede hacer por nosotros. Pero nosotros tenemos ese problema, las cosas más pequeñas que creemos que nosotros podemos solucionar, ¿no es cierto?, son las que más nos desaniman. Pero cuando sabemos que las cosas grandes, ¿no es cierto?, problemas grandes, enfermedades grandes, que sabemos que el Señor nos va a ayudar, ¿cierto?, nosotros tenemos que estar firmes. Y Moisés justamente le dice al pueblo, está firme, porque esta es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis, hermano. Cuando estamos en crisis, el Señor nos dice, ¿no es cierto?, está firme, estemos firmes en Él. La desesperación nos derribará, impidiendo que nos pongamos de pie. El miedo nos dirá que nos retiremos. La impaciencia, ¿no es cierto?, nos impedirá que nos pongamos de pie. La presunción te dirá que saltes al mar rojo antes de que sea abierto, que nos apuremos, que desesperados nos lancemos, cuando Dios aún no ha hecho lo que tiene que hacer. Sin embargo, así como Dios se lo dijo a Israel a menudo, nos dice simplemente, estemos firmes y tranquilos, ¿no? Eso es lo que Dios nos dice, mientras Él nos revela su plan. Dios nos va a revelar su plan que tiene para con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar firmes, estar tranquilos, confiando en Él, ¿no?, de que Él nos ayudará. Y le dice a los judíos, le dice, ved la salvación que Jehová hará. O sea, Moisés no sabía lo que Dios haría, pero sabía cuál sería el resultado. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo. Como nosotros tenemos que estar convencidos que Dios salvará a su iglesia, salvará a su pueblo, salvará a los arrepentidos, a los que creemos en Él, confiamos. Su pueblo, y que los enemigos de Jehová serían destruidos. Eso es lo que Moisés y nosotros sabemos, que nuestros enemigos serán destruidos. Lo dice la palabra, lo dice en los salmos, lo dice en tantas partes. Porque Jehová peleará por nosotros como peleó por el pueblo de Israel, hermano. Tantas veces que el Señor nos ha demostrado a través de su palabra, cuando el pueblo de Israel avanzaba, cuando iba combatiendo, eran más los que morían por la mano de Dios que los que mataban a los judíos. Entonces, nosotros tenemos que tener la fe y la confianza en Dios. Salvación, ¿no es cierto?, en su sentido literal es salvar vidas, o de victoria, en lugar la derrota en la guerra. O sea, si nosotros no tenemos la victoria en la guerra, tendremos derrota. A medida que avanza el Antiguo Testamento, hermano, la salvación va adquiriendo un sentido espiritual y menos material. ¿Se han dado cuenta que hemos estudiado Génesis, vamos en eso, pero en estos dos libros hemos visto, ¿no es cierto?, que la salvación adquiere más un sentido espiritual que un sentido material. No nos importa tanto la salvación del cuerpo como la salvación del alma, que es lo que queremos nosotros, una vida eterna, ¿cierto?, una vida con Cristo, gozando de su presencia, de su luz. Aunque el hebreo no era consciente de ningún contraste agudo entre los dos, los judíos no tenían, ¿no es cierto?, esa conciencia de la diferencia entre lo espiritual y lo material. Lo que nosotros sí lo tenemos, hermano. Y Moisés le hace una promesa a los judíos. Le dice, nunca más simplemente los veréis. La idea detrás de esto implica mucho más de lo que se ve a primera vista. Moisés quizás habló en términos de eternidad, hermano, más que de su tiempo presente. Aparte del tiempo presente, pero habló más refiriéndose a la eternidad.
nunca más verían a esos egipcios que estaban viendo en ese momento, ¿no? El versículo 15 al 18 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifiquen en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Ante el pueblo, Moisés estaba lleno de fe, pero ante Dios clamó en oración desesperada, hermano. ¿No les pasa a nosotros también que de repente, aunque tenemos la fe en Dios, pero también de repente clamamos a Dios con desesperación? Entonces era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Aquí estaba clamando con desesperación, y Moisés tampoco sabía lo que Dios, de qué manera Dios los iba a salvar, pero sabía que Dios iba a salvar a su pueblo. El pueblo pues, estaba lleno de fe, pero ante Dios clamó en oración desesperada. Estaban desesperados, estaban asustados, tenían dudas de Dios y no creían en Moisés. Esto era bueno porque Moisés debía mostrar confianza ante la nación para alentar su fe. Pero hay momentos, ¿no es cierto?, en que tenemos que dedicarnos a la oración, abocarnos a la oración, a clamar, pero llega el momento en que hay que actuar. Y este era el momento en que el pueblo tenía que actuar. Moisés tenía que extender su vara y el pueblo tenía que escapar por medio del Mar Rojo, ¿no es cierto?, en seco, como Dios le había abierto el mar. Porque hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. De hecho, puede ser contra la voluntad de Dios el dejar de hacer. De repente Dios nos dice: es la hora que actúe. Ya no es hora de clamar. Ya clamaron, es hora de actuar. Ir y predicar mi evangelio, no tengáis miedo. Salir a las calles, publicar mi palabra. Pero nosotros seguimos clamando al Señor. Le seguimos clamando con desesperación. Pero dejamos de hacer lo que debemos hacer. De hecho, puede ser contra la voluntad de Dios, como les digo, dejar de hacer y solo orar en una situación particular. Este era un momento para la acción, y Moisés podría haber ocupado todo el camino del desierto para orar. Pero aquí había que actuar. Hay un tiempo que se para dar tiempo para actividad santa. La oración se adapta para casi todas las estaciones. Pero no solo la oración, porque de vez en cuando llega un momento en que él incluso, la oración debe tomar un lugar secundario. Siempre hay algo más por hacer que solamente orar. No solamente debemos anhelar la ayuda de Dios, sino también avanzar en el camino a través del cual daremos paso a la ayuda de Dios. Pues si nos quedamos esperando la ayuda de Dios y no hacemos nada, nada, nos quedamos solamente para que Dios nos ayude, pero nosotros nos quedamos sentados con una paciencia pasiva, no activa. Entonces podemos, llega el momento en que hay que actuar en lo que le pasaba al pueblo de Israel. Era el tiempo en que tenía que cruzar el Mar Rojo. Hay un pecado favorito del cual es culpable desde hace mucho tiempo. No se rinde, no nos rendimos, ¿ya? Pero dice que orará por ellos.
Oraremos para que ese pecado, ¿no es cierto?, no sea reincidente en nosotros, ¿no? Pero Dios nos dice, un hombre así, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué no renuncias a tu pecado? ¿No es la hora de actuar? Es la hora que debes arrepentirte. El hombre dice, estaba pidiendo arrepentimiento. ¿Hasta cuándo pedimos arrepentimiento? Le pedimos arrepentimiento a Dios y soy yo el que tengo que arrepentirme de mis pecados. Pide si quieres el arrepentimiento, pero ejercítalo también. Pidamos arrepentimiento, pero ejercitémoslo, ¿ah? Practiquemos. Nos quedamos solamente con clamarle a Dios, que Dios haga el trabajo y nosotros nos quedamos tranquilos, que el pecado nos siga, ¿no es cierto?, llevando por el camino que el enemigo quiere. Estas eran instrucciones sencillas que tenía Dios para el pueblo de Israel. Alza tu vara y extiende tu mano. Conectaba un poderoso milagro. De la misma manera que el más grande milagro de salvación ocurre, hermanos, con sencillos actos de nuestra parte. Así como la vara de Moisés no ejecutó el milagro, así nosotros no nos salvamos por lo que hacemos, sino que nos conectamos con el milagro salvador de Dios. Nosotros no nos salvamos solos. Nosotros tenemos que conectarnos con el milagro salvador de Dios. El salvador de Dios, el milagro salvador de Dios para nosotros fue Cristo. Ese es el milagro salvador para nosotros. Para el pueblo de Israel era cruzar el Mar Rojo, ¿ya?, para seguir el camino, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. Ni Moisés ni sus varas podrían ser instrumentos eficaces en una obra que solo podría lograr mediante la omnipotencia de Dios. Sin la omnipotencia de Dios, Moisés no hubiera abierto el mar. No hubiera pasado eso, ¿no? A lo mejor el pueblo de Israel habría sido tomado prisionero nuevamente. Pero era necesario que pareciera así, a fin que pudiera tener crédito ante los ojos de los israelitas. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba tener la confianza del pueblo de Israel para seguirlo guiando en el camino hacia la tierra prometida, que era el camino, el trabajo que Dios le había encomendado, y que pudieran ver que Dios lo había elegido para ser el instrumento de su liberación. Dios eligió a Moisés como instrumento de la liberación del pueblo de Israel. Entonces él necesitaba que el pueblo de Israel confiara en él, y Dios tenía que apoyarlo. Nosotros necesitamos orar, pero también necesitamos actuar, hermano. Miremos cuánta gente está muriendo en el mundo sin conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique, no hay quien les hable, no hay quien les hable de la palabra. Y sabrán, dicen los egipcios, que yo soy Jehová. Dios no había terminado de responder la pregunta del faraón de Éxodo 5:2, ¿no es cierto? Cuando el faraón preguntó quién era Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Se acuerdan? En el Éxodo 5:2. Dios usó el milagro de la división del mar rojo para hablarle aquí, tanto como lo usó para hablarle a Israel. Este es un aspecto de la vida espiritual, solo que rara vez se reflexiona. Sin embargo, nos dice que Dios usa a su pueblo para enseñar a los seres angelicales. O sea, nosotros enseñamos a gente, a seres angelicales, hermanos, predicando nuestra palabra. Puede haber personas dentro de las que le predicamos que son seres angelicales. Lo que pasaba aquí en este momento. Cuando Dios nos libera de una tentación o crisis, es un testimonio tanto para nuestro adversario invisible como para nosotros. Cuando Dios nos libera de ese pecado, ¿no es cierto?, ahí hay un mensaje para el enemigo, un mensaje invisible. Dios
usa cada victoria en nuestra vida para hablarle a nuestros enemigos. Mediante eso, son enemigos invisibles de su poder y habilidad. Nosotros no los vemos, pero ellos tienen la habilidad para trabajar y a través de la frágil humanidad nuestra, ellos logran su objetivo. Por eso no podemos estar separados de Dios. Tenemos que estar junto a Él. El versículo 19 y 20 dice: Dios neutraliza al ejército de egipcio con fuego. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso en pos de ellos, o sea, se puso a la espalda. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda también. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué nos dice? El ángel de Dios se apartó del pueblo de Israel y se puso detrás la, ¿no es cierto?, la luz que los guiaba de noche, se puso detrás, y la nube que los cubría durante el día también se puso detrás. Dios se apartó y iba en pos de ellos, Dios iba detrás de ellos. Dios envió a un ángel especialmente comisionado y a la columna de nube. Si alguien me puede buscar Éxodo 13, 20, capítulo 13, 21, 22, por favor. Amén. El 21, 22. Éxodo 13, 21, 22. Amén. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Pero aquí vemos que esas nubes se ponen detrás del pueblo de Israel. ¿Ya? Los ángeles se ponen detrás del pueblo de Israel, porque estas nubes eran ángeles, ¿no es cierto? Se ponen detrás del pueblo de Israel para protegerlo en el cruce del Mar Rojo. Y se abrió un camino a través del Mar Rojo. Apenas, a veces, a menudo tenemos ideas de cuánto Dios hace para protegernos de los ataques de nuestro enemigo invisible. A veces sentimos que estamos abrumados en una lucha espiritual presente, pero es posible que no sepamos cómo sería si el Señor se retirara su protección de nosotros más. Eso no lo sabemos. Sabemos solamente lo que nos pasa en este momento, pero tenemos la protección de Dios con nosotros. Imagínense sin la protección de Dios, ¿cómo estaríamos nosotros? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas nubes se pusieron entre el campamento de Israel, ¿no es cierto?, y los egipcios. Pero los egipcios no lo sabían, pero las mismas columnas que le impedían perseguir a Israel también protegían sus propias vidas, al menos por un tiempo. Si se hubieran sometido al Señor que bloqueara su camino con su presencia, se habría liberado de la restricción de nivel. Muchas veces nosotros también vamos hacia la destrucción, ¿cierto?, porque no queremos ver lo que el Señor nos está mostrando, hermano. Y esa debe ser nuestra meditación permanente, ¿ya? Porque nos puede liberar de una destrucción de niveles. Y era nube y tiniebla para aquello y lumbrera a Israel. O sea, para los egipcios eran nubes, pero para Israel era lumbrera, les alumbraba el camino.
La columna era una fuente de tinieblas para los egipcios y una fuente de luz para Israel, hermano. Cuando el Señor nos quiere proteger, nos pone, ¿no es cierto?, le pone una tiniebla al enemigo y a nosotros nos pone la luz. Lo mismo aquí pasa con Israel. Si esta es la realidad del pueblo de Israel, si nosotros la trasladamos a nuestras vidas, nosotros vivimos la vida de Israel. Nosotros vivimos la vida de Israel. Analícenlo a través de lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento. Yo veo mi vida representada en el pueblo de Israel. Porque Dios nos está protegiendo, Dios me está protegiendo. Él es el que está conmigo, el que permite que hoy día les esté hablando. Porque Él nos cuida y nos protege. ¿Cuántos enemigos invisibles tenemos nosotros? Pero Él está ahí, ¿no? La columna, esta es una imagen vivida de cómo la gloria de Dios o la obra de Dios puede ser luz para una persona y ser tinieblas para otra. Para nosotros es luz, para otra persona puede ser tiniebla, hermano. Así la doble naturaleza de la gloria de Dios es la salvación y el juicio, que luego aparece con tanta frecuencia en las Escrituras, porque después va a aparecer el juicio en las Escrituras, lo vamos a ver muy seguido cuando sigamos estudiando las Escrituras. No podría haber sido descrita de manera más gráfica que esta. En estos capítulos nosotros vemos esa doble naturaleza de la gloria de Dios en la salvación y el juicio. La estamos viendo permanentemente en esta palabra y tenemos que traerla hacia nosotros, hacerla nuestra, ¿ah? Compararla con nuestras vidas, ¿ya? Vamos al versículo 21 y 22, hermano. Y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo quiero que se lo imaginen, hermano. Caminando entre las aguas, con muros de agua de 5, 6, 7 metros, no sé la profundidad que tendría. Dice, y extendió Moisés su mano. Otro pasaje como Éxodo 13, 18. Hermana Fanny, si te puede alguien ahí ayudar. Amén. Éxodo 13, 18 dice, por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Amén. Identifican este cuerpo de agua como el Mar Rojo. La frase hebrea para el Mar Rojo es Yam Suf, que claramente significa el mar de juncos. Y fíjese que los estudiosos y los arqueólogos que han intentado durante años identificar positivamente este cuerpo de agua, el término describe acertadamente la región de los lagos del norte del Golfo de Suez, que comprende los lagos Amargo y el lago Tims. Es posible que los israelitas fueran a lo largo de la estrecha lengua de tierra en la que se encontraba Baal Zephón, y que el mar de juncos bíblico fuera el actual lago Silbón. Estamos seguros que el cruce fue en esta área porque los israelitas se encontraban en el desierto de Sur después de cruzar el mar. O sea, después de cruzar el mar, ellos llegan al desierto de Sur, y por eso que los científicos creen, no es nada seguro, de que el Mar Rojo, ¿no es cierto?, sería esto que ellos llaman, ¿no es cierto?,
el, el mar de juncos y ese sería, según los estudiosos, ¿no es cierto?, que correspondería al Mar Rojo. No sabemos exactamente dónde estaba el lugar, no sabemos. La Biblia no nos aclara dónde estaba el lugar ni cuál era su ubicación geográfica exacta. Esto es especialmente cierto porque un área como esta cambiará la geografía cada temporada de inundaciones o sequías. Como pasa actualmente en el mundo, la geografía está cambiando permanentemente con las tormentas, con la lluvia, con los tifones, con todas las catástrofes, ¿no es cierto?, naturales. Sabemos que había suficiente agua allí para atrapar a los israelitas. Eso sí que está claro. Había suficiente agua en el mar para atrapar a los israelitas y luego ahogar a los egipcios. O sea, dejó pasar a los israelitas, ¿no es cierto?, y ahogó a los egipcios. Podemos suponer que esto tenía quizás 10 pies de agua más o menos. ¿Ya? También suponemos que había suficiente ancho en el cruce para que el gran grupo de israelitas lo cruzara en una noche. O sea, no lo cruzaron de a uno, sino que lo cruzaron con un grupo, en grupos grandes. Dice que muchas investigaciones recientes han propuesto una ruta alternativa para el éxodo de Israel de Egipto. Una sitúa al monte Sinaí en la península arábica, en lugar de la península de Sinaí. ¿Ya? Estos son interpretaciones de estudiosos de la palabra, no está en la Biblia, ¿no? ¿Ya? Por eso muchas veces no me gusta mencionarlo. Yo tengo el dicho de que lo que no está en la Biblia no lo digo. Pero el Mar Rojo, en lugar de los lagos amargos, el puerto de Suez o Golfo de Suez, sería, ellos andan buscando cuál sería el Mar Rojo, ¿no es cierto? Dice que hizo Jehová que se retirase el mar con un viento oriental. Toda aquella noche volvió el mar en seco. O sea, los egipcios, o sea, los israelitas cruzaron en seco, ¿ya? No se mojaron los pies para cruzar, ni tuvieron peligro de ahogarse, ¿ya? Cálculos sofisticados, ¿no es cierto?, de computadores indican que la división bíblica del Mar Rojo se dice que permitió a Moisés y a los israelitas escapar de la esclavitud. Esto tampoco es bíblico. ¿Ah? Estos son estudios que uno va encontrando de otros estudiosos y aquí estos son cálculos que han hecho computacionalmente. ¿Ya? O sea, podemos tomarlo como referencia, pero no como una ciencia cierta. La Sociedad Meteorológica estadounidense está metida en esto. Pero es importante señalar también que esta investigación no puede, que el cruce del Mar Rojo haya ocurrido en ningún lugar en particular. Especular, porque esto es una especulación que hacen en esta investigación. Solo que existe ese fenómeno natural que Dios pudo haber usado para dividir las aguas, para permitirle a Israel, ¿no es cierto?, una salida del ejército egipcio. Incluso si Dios usó un fenómeno natural, sigue siendo un gran milagro. Un infiel puede negar la revelación en su totalidad, y de ello esperamos nada mejor, pero escuchar a aquellos que profesan, creer que esto es una revelación divina, esforzándose por probar que el paso del Mar Rojo no tuvo nada de milagroso, es realmente intolerable. Los cristianos no podemos, ¿no sé, tolerar que nos digan que eso fue una mentira. En el versículo 23 al 28 dice: siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo,
aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Esto lo dice la Biblia. ¿Ya? Extiende su mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en todas sus fuerzas y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Qué es lo que le había prometido Moisés al pueblo de Israel antes de cruzar el mar Rojo? Estos egipcios que veis ahora no los veréis nunca más. Se estaba cumpliendo la promesa, ¿no es cierto? Más que de Moisés, la promesa de Dios. Imagínense que dice que quitó la rueda de los carros, ¿ya? Y Dios abrió milagrosamente de lado a lado, del lado de los israelitas en contra de los egipcios. Él trastornó el campamento de los egipcios, los volvió locos, los desesperó. ¿Ah? Hasta entonces permitió que el ejército egipcio continuara con su persecución a través de las aguas. Una vez que los judíos ya habían cruzado más de la mitad de lo que tenían que cruzar. Jehová derribó a los egipcios en el mar. Él dice, cuando dice que él se va a gloriar en el faraón, no es que él quiera adquirir gloria con la muerte del faraón y de los egipcios. Él lo que quiere es demostrarle al pueblo de Egipto que él es Jehová Dios, que él es el único Dios. Eso es lo que quiere. Si no entendió, si en el estudio del jueves anterior vimos que el faraón decía, ¿por qué debo dejar de ir al pueblo de Israel? Vimos que había mínimo 10 razones para dejarlo ir. El faraón debería pensar solamente en las 10 plagas que le envió Dios a Egipto. Esas eran 10 buenas razones para dejar de ir al pueblo de Israel. Moisés, ¿no es cierto?, adquiere la confianza del pueblo de Israel. Dice que de los egipcios no quedó ni uno de ellos. Y la liberación del Mar Rojo se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Israel. En esta era de la historia de Israel tuvo muchos problemas por delante, pero el faraón y los egipcios nunca los volvieron a molestar. No volvieron a verlos nunca más como Moisés le había dicho a los israelitas. Versículo 29 al 31 dice, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová. Creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué? Porque Israel vio, hay un dicho que dice ver para creer. No, hermano, la fe no necesita ver para creer. Pero aquí el pueblo de Israel tuvo que ver la destrucción del pueblo de Egipto para poder creer, para poder confiar en Moisés, ¿no es cierto? Y creer en Jehová. Entonces nosotros tenemos que aumentar y mantener nuestra fe, ¿no? Porque así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de los egipcios. ¿Cuántas veces nos va a salvar a nosotros de las manos del enemigo? Por nuestra fe. Nuestra fe es importante. Nuestra fe, sin fe no agradamos a Dios. Porque Dios quiere que nosotros creamos en Él sin necesidad de que Él nos demuestre nada.
Él nos está cuidando, Él nos ampara, Él nos defiende. Dice que Él luchará por nosotros. Y Él demostró su fidelidad hacia su pueblo. No se olviden que el pueblo de Israel es su pueblo primogénito de Dios. Él creó un pueblo, ¿no es cierto?, como Él quería. Lo separó, no dejó que se contaminara, porque de ahí venía, ¿no es cierto?, el plan de salvación para nosotros. De ahí venía, ¿no es cierto?, la descendencia que iba a llegar hasta Cristo Jesús, el cual iba a morir por nosotros, iba a tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros, los pecadores, íbamos a ser salvos por Cristo, que nunca pecó, hermano. Que Dios los bendiga, hermano.